COVID-19 y que hoy día, adaptándonos obviamente al contexto pandemia, hemos llevado este conversatorio a esta modalidad a distancia. Hoy día completamos ya el tercer conversatorio de un ciclo, de una primera parte del ciclo de tres encuentros. Agradezco y saludo a quien hoy día le corresponde ser la expositora, a la enfermera universitaria Oriana Vergara, y le agradecemos su disposición para poder hoy día acompañarnos con toda la experiencia que ella tiene respecto al trabajo en esta temática. Asimismo a Bárbara por la gestión y la idea de poder llevar a cabo este conversatorio que finalmente posiciona un tema tan relevante, tan importante en la salud pública chilena, desde la mirada de diferentes actores, no solamente, y ustedes ven que hoy día nos acompaña una enfermera, no ha sido solamente de la mirada kinesiológica, sino que una mirada integral desde todo el ámbito interdisciplinario en salud. Así que nada, un saludo a nuestra expositora y mucho éxito en esta conferencia. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a ti, Jaime. Ahora voy a presentar a Oriana. Oriana, si puedes abrir tu cámara, por favor, para que te podamos ver. Pero no se abre. La pinza no se abre. Aparece bloqueado. Bueno. Aparece bloqueada, bueno. Qué lata, para que te vieran. ¿Y si dejas de compartir tu pantalla? Intenta dejando de compartir la presentación y abre la cámara para que primero te puedan ver y te puedan conocer. ¿Ahí? No. Ahí sí. Hola. Ahora sí, ahora te vemos. Súper. Hola. Para que si todos Hola, estoy con mi asistente. Está con su asistente personal, la Oriana. Bueno, la Oriana, como decía Jaime, es enfermera asistencial del programa de cuidados paliativos del consultorio Miraflores. Además, ella es especialista en salud familiar y comunitaria y además tiene un magíster en docencia universitaria. Voy a pedir, por favor, a todas las personas que estén de asistentes que por favor dejen sus micrófonos y cámaras apagadas, y para cuando termine Oriana su presentación, ahí vamos a pasar a poder compartir y hacer el conversatorio. ¿Sí? ¿Me pongo ahora ya? Sí. Sí, comparte nomás. ¿Ahí está listo, Bárbara? ¿Se escucha? Te escucho, pero no veo tu presentación. ¿Mi rostro? No, no veo tu PPT. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí. Súper. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Bueno, como me presentó Bárbara, yo me llamo Oriana Vergara, soy enfermera asistencial, trabajo en el consultorio Miraflores. Hoy día, como muchos de ustedes que están en teletrabajo, estoy con mi asistente técnico aquí que se llama Miguel Ángel, así que si de repente ven un pequeñín girando por todos lados, está él trabajando y me apoyó en la presentación. Le vamos a dar hoy día un sentido bien particular a esto del acompañamiento en el paciente oncológico. Desde toda perspectiva, yo creo que es un paciente muy sensible y es una familia muy sensible, ¿ya? Para nuestra región, el cáncer tiene un impacto súper potente. 1 de cada 4 fallecimientos fuera del contexto del COVID, obviamente, en esta región, es a causa del cáncer, ¿ya? Tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de estómago, de próstata, de pulmón, están más presentes en el hombre, y en las mujeres vesícula, estómago y mama, ¿ya? Y yo creo que esta patología es una de las
que tiene una relevancia más significativa en cuanto a que cuando nos dicen que tenemos un tumor, cáncer, una neoplasia o cualquier uno de estos temas, a uno lo asocia inmediatamente con la muerte, ¿ya? Es como uno de los únicos puntos, creo yo, en la salud tan potentemente, bueno, puede ser un infarto o otra cosa, pero que uno lo asocia inmediatamente con la muerte. Y en este contexto del COVID ha sido muy complejo porque el contexto del COVID nos puso en un cambio muy potente dentro de lo que es la transición epidemiológica, ¿ya? Llevábamos prácticamente una década en el cual las enfermedades transmisibles ya no eran tan relevantes, se habían logrado controlar y estábamos pasando a lo que son las enfermedades degenerativas, hipertensión, diabetes, el cáncer, y apareció este virus que ya en 2010 habíamos tenido con lo de la porcina, un espectro que no, muy rico, sí, que no se parece en nada a esta actualidad, a este concepto de pandemia que ha traspasado todas las fronteras y que nos puso de nuevo en jaque, y nos puso tan en jaque que se paralizó todo el sistema para poder dar respuesta a lo que estaba matando a miles de personas y lo que estaba enfermando a miles de personas. O sea, llegamos a tener 6.000 casos por día. Hoy día no recuerdo bien si eran 1.600 o 1.300, pero es un número abismante de personas enfermas, y esto es una dinámica que se ha dado a nivel mundial. Por ende, no hay programa de salud, no hay sistema de salud que esté preparado para un cambio tan potente. Todos somos generales después de la guerra, y después vamos a tener que hacer los análisis muy potentemente de en qué fallamos, cómo mejoramos y cómo las estructuras están trabajando para poder enfrentar este proceso. Pero nos quedó el paciente oncológico, que ya es un paciente urgente, o sea, es urgente que se hagan sus tratamientos, es urgente que se hagan sus exámenes, todo es urgente porque tenemos tiempos que muchas veces son súper acotados cuando los diagnósticos son tardíos, y cuando tenemos una emergencia, una pandemia como el COVID, esto es parejo y es transversal para todas las patologías, por ende teníamos que dar respuesta a lo que generaba mayor emergencia dentro de lo sanitario, y se está dando respuesta al COVID, y podríamos decir que ahora, a los 4 meses de tratamiento de esta enfermedad, estamos aprendiendo mucho de ella y estamos logrando restablecer en la medida de lo posible las atenciones al resto de los pacientes de todo el resto de las patologías que están en Chile. ¿Cómo estamos nosotros como equipos? Yo hablo desde una mirada netamente de la parte paliativa, que nos tocó un cambio súper potente. Nosotros somos una atención que se realiza 100% domiciliaria o 90% domiciliaria, y tuvimos que empezar a enfrentarnos a lo que era la telemedicina, una telemedicina que llegó muy fuertemente y donde nos dimos cuenta que los usuarios no contaban con las herramientas para estar con ella. O sea, nosotros teníamos teléfono, y más que nada hemos logrado trabajar a través de llamada telefónica, el WhatsApp, pero nuestros usuarios no manejan datos móviles que sean de gran capacidad, por ende las telellamadas y muchas cosas es muy difícil de realizar. Nos dimos cuenta que el número de Salud Responde, que es un número nacional que lleva mucho tiempo en funcionamiento, no es un número que la gente ocupe en forma habitual, y nos pasaba que llamábamos por teléfono, interveníamos con la familia y nos decía, ¿y cuándo va a venir? Porque para las personas nuestra intervención era presencial o ellos ir a los controles, entonces todavía estas herramientas digitales no están consideradas dentro de lo que para las personas es una prestación de salud. También nos encontramos en este contexto de estar en la casa. Para mí esta imagen es muy relevante, con los juguetes en el suelo, con el hijo dando vuelta, porque la mamá está en la casa, o sea, para él la mamá no está trabajando, la mamá está en la casa, y hay que adaptarse a una rutina sin jardines, sin colegios, que ha sido muy complejo, en la cual también nosotros como personal sanitario, para poder dar respuesta a nuestros usuarios, llamamos desde nuestros teléfonos, a veces nos contestan tarde, y se nos ha alterado nuestra rutina. También influye, ahora que ya empezamos a restablecer las atenciones y la dinámica dentro de las casas, lo que involucra el uso de elementos de protección personal, el uso de pechera, el uso de mascarilla, el uso de antiparra. Ellos te miran y es como, ¿quién es?
a mí me reconocen por los ojos claros y es como, ay, usted, señora Oriana, viene, pero ha sido porque ya nos están viendo hace un par de meses que logramos ir a las casas a cosas muy puntuales en las cuales tenemos que vestirnos afuera, sacarnos esta ropa, ir a hacerlo puntual para disminuir el riesgo de ellos y el riesgo de nosotros. Para las personas, el uso de la mascarilla, lograr potenciar que la usen cuando llega algún extraño a su casa, que no reciban visitas, algo tan técnico como el uso de ventiladores mecánicos. No hay casa en la que la gente no se preocupara. ¿Tenemos ventiladores mecánicos? ¿Alcanzarán? Piensen que Chile está en la construcción con el Comité de Ciencias de ventiladores para poder dar cobertura a los usuarios. O sea, ha existido un cambio desde el punto de vista de qué es lo necesario para la salud muy potente y obviamente se releva el punto de lo que es la salud mental para los equipos. Estar en la casa no es fácil. Para los que están con hijos pequeños, también existe un contexto social súper fuerte, veníamos saliendo de un estallido social, hay familias en las cuales nosotros lo vemos en el diario, no tienen ni siquiera para comer, o sea, aparte de nuestras intervenciones también ha sido el sostén de la canasta básica de alimentos, y tú llegas a tu casa con una carga que ya no es tan solo la enfermedad, sino que el proveedor quedó sin trabajo y cuándo lo va a recuperar. Y eso también afecta a la salud mental y nosotros como funcionarios también nos vemos afectados porque nuestros usuarios se mueren y en un principio tú sabías que el contexto de la emergencia requería que las medidas de aislamiento fueran súper potentes, entonces ritos y trabajo que se hacía con los usuarios para poder prepararlos para el fallecimiento o para poder acompañarlos en los momentos de que los pacientes fallecían, ya no los podíamos realizar, ¿ya? ¿Cómo esto ha ido afectando a las familias? Lo primero, se generaron muchos problemas, ya no, en un principio no podíamos dar respuesta a sus requerimientos presenciales. Las personas y las familias en general sintieron de que hoy me suspendieron mi hora, hoy me cambiaron la hora, me dijeron que no me iban a venir a ver, y eso también generó que ellos en algún momento pudiesen sentir que estaban solos. Tuvimos soluciones previas que fueron insuficientes, como toda crisis se desequilibró nuestro sistema, con dificultades para encontrar soluciones, pero ya sobre la marcha nos hemos ido fortaleciendo. Y obviamente se dan rutinas como que adultos mayores estén solos en sus casas, donde el cuidador les va a dejar las cosas básicas y se va, un nivel de hacinamiento que nosotros lo conocíamos, pero ahora impacta cuando están todos en la casa. Cuando alguien estaba enfermo en su casa, el nivel de aislamiento que tenía que tener, dormitorios, baños en forma independiente, que le lleven la comida y que retiren todo con mascarilla, que se laven las cosas con cloro, cosas que han generado muchos cambios. Y obviamente también los cambios desde el punto de vista de la responsabilidad social, cordones sanitarios, toque de queda que tuvimos en esta zona, en la cual los pacientes tenían que sacar un papel para ir a retirar un medicamento. También nos dimos cuenta del acceso a la red, el acceso a imprimir algo tan sencillo o tener internet para poder sacar tu salvoconducto y mostrarlo, era una realidad que ellos no la tenían. Y también este temor a ir a los centros asistenciales cuando ya se empezó a restablecer las atenciones por el miedo a enfermar, aunque obviamente siempre se ha priorizado que las atenciones sean lo más seguras posible. Y surgen necesidades. Cuando las necesidades no se cubren, a las personas esto les genera dolor. Y el paciente oncológico en general ya tiene un dolor que es un dolor total. O sea, estamos hablando de una persona que si su tratamiento no es efectivo o la condición ha avanzado demasiado, su expectativa de vida es baja y se generan necesidades que tenemos que cubrir. Y necesidades que son psicológicas, muy potentes, esto de estar alejados, de ver a alguien por la pantalla y el sentir que eso es una interacción ha sido un aprendizaje en este periodo. La parte física, ver imágenes constantemente bombardeados por la prensa, por la televisión, por internet, de personas que llegan en condiciones muy graves y pensar si yo estoy así,
y tengo un cáncer, me voy a morir, o sea, ni siquiera voy a alcanzar a lo mejor a llegar a una UCI. Físicamente mi cuerpo no está para responder a una situación así. Social y cultural, estamos en una región en la cual tenemos una presencia no de una monoculturalidad, y el concepto de la pandemia lo hemos manejado desde esta monoculturalidad de la salud occidental, pero hace muy poco tuvimos Huetripantu, que no se celebró. Yo conversaba con un amigo que es de Iquique y me decía, primer año que no voy a La Tirana, y eso a él le generaba una sensación muy potente porque su salud espiritual también se afecta. Entonces, nuestros contextos sociales y culturales no podemos no mirarlos porque tienen implicancias que para las personas pueden generar también enfermedad. Y uno dice, pero ¿cómo va a participar en algo que es multitudinario? Pero como no conocemos y no manejamos bien su cultura, quizás si él no participa en ese ritual, eso a él le da miedo de que se pueda enfermar él y su familia. Y algo que se ha relevado muy potentemente son las necesidades espirituales. Y yo hablo espiritual, generalmente uno lo relaciona solo con lo religioso, pero el contexto espiritual, este contexto del ser, es mucho más allá. Pero algo tan primordial para muchas personas y familias, como por ejemplo la unción de los enfermos, se vio suspendida, y uno ve ahora los sacerdotes que están haciendo las misas online. Uno ve que se está entrando con elementos de protección personal, hubo que entrenarlos para, lo que ha costado que las personas no asistan a actividades religiosas, es muy potente porque es una necesidad que se ha relevado, porque estamos en un momento en el cual la muerte se hace muy patente. O sea, si me enfermo y me enfermo grave, me puedo morir. Hay elementos que, esto es de nuestros usuarios, que son predictores del distrés, este miedo, y obviamente todos vamos a tener una respuesta estresora ante esto, porque esto es algo agudo, ya que se va a ir manejando en el tiempo, pero se relevan las necesidades religiosas espirituales que generalmente no tenían más allá de un 5, un 6%, 12% en cuanto a lo que es esta necesidad de conexión, sobre todo la parte religiosa. ¿Qué sensaciones se le genera a las personas en este contexto actual, sobre todo al usuario oncológico? Lo primero, tenemos una percepción de una frialdad del sistema y soledad. Tengo más de 75, no puedo salir de mi casa, pero yo vivo solo. Este concepto de digitalización. Yo no manejo un computador, no manejo un teléfono inteligente. Piensen que a nosotros nos cuesta, o sea, muchas cosas se nos van en collera en el sistema para poder nosotros comunicarnos, y no cuento con los recursos tampoco para tener un equipo. Y esta sensación del distanciamiento, que me vengan a dejar las cosas, pero no se queden, que vengan tan rápido a hacer un procedimiento, pero ahora no vamos a conversar, son elementos que nos cuesta que las personas logren entender que en el fondo es por un proceso, es un tiempo pequeño, esperemos que se resuelva prontamente, en el cual esta distancia física no tiene por qué ir de la mano ni aparejada de esta distancia afectiva. Pero cuando no contamos con las herramientas para poder trabajarlo, se genera esta percepción de frialdad y soledad. También que el centro es el dato. Y en el paciente oncológico se dio esto, o sea, tenemos 5.000 enfermos, necesitamos tantas camas UCI, necesitamos tantas camas, se suspenden tantas cosas. Chuta, pero a mí me tocaba un examen y se suspendió. ¿Por qué? Porque obviamente el dato que primaba era el dato de los enfermos COVID, pero yo no soy un dato, yo soy una persona que está enferma, y este examen para mí era tan relevante porque determinaba si me iba a hacer mi quimio, determinaba si me iba a hacer una radioterapia, etc. Se releva la ley y la norma, o sea, tenemos toque de queda, y si mi hijo salía del trabajo a las 7 y vive a 1 hora de distancia, no me va a poder venir a ver porque no alcanza a llegar a su casa a las 10 de la noche, o que me vengan a dejar las cosas solamente y que la persona cuente con 2 o 3 horas, o que yo, si soy mayor de 75 años, no pueda salir. Nos cuesta entenderlo, porque fue algo que se impuso y que obviamente tiene un final y un fin final, que es la protección. Pero cuando yo estoy en el otro lado me cuesta, o sea, piensa que mi mamá tiene 65 años, una mujer súper joven, pero está guardadita en su casa, yo le llevo las cosas,
me preocupo de eso, y cada vez que voy me dice, ¿te vas a quedar? O sea, ella todavía no entiende que yo le voy a dejar las cosas con la máxima seguridad que puedo, pero no me puedo quedar a compartir mayormente con ella porque la estoy cuidando. Y esto nos genera una dificultad en el manejo de los sentimientos, un cambio en los ritos y un cambio en las rutinas familiares. ¿Ya? Yo creo que todos queríamos en algún momento hacer teletrabajo, pero no con un hijo de 3 años circulando por la casa. ¿Ya? O todos habíamos pensado en algún momento, si llega la hora de fallecer, hoy me gustaría que en mi funeral, por ejemplo, a mí me cantaran. Hoy, pero ahora no se puede, todo tiene que ser rápido, y si me muero de COVID, ni siquiera puedo tener un velatorio. Esos ritos y esos cambios son muy potentes. ¿Y cómo me expreso? Expreso mi dolor, expreso que tengo miedo. A nosotros como funcionarios de salud nos pasa que en general no tenemos esta capacidad de expresarnos, de que me da miedo enfermarme, o a los que nos ha tocado muy de cerca la enfermedad de algún funcionario que trabaja con nosotros y que ha estado grave, también es difícil para nosotros porque esta contención que podíamos tener a lo mejor de nuestro compañero cercano en un abrazo, por estos momentos no se puede. Entonces ha sido una readaptación a todo lo que involucra nuestro contexto de protección desde el punto de vista social, físico, emocional. Y aquí toma relevancia fundamental un tema que es la humanización. Y es un tema que se habla en bioética, tenemos un semestre, pero a veces se nos escapa. Y cuando empezamos todo este proceso del COVID y todo este proceso de las UCI, por ejemplo, de las personas graves, no había visitas, todavía no las hay. El hospital se cerró completamente, o sea, un enfermo tiene que ir, ahora que se están reabriendo controles solo, ¿ya? Y si yo quedaba hospitalizada por COVID y estaba grave, tenía que esperar que alguien llamara a mi casa para darme información. ¿Ya? Eso es muy complejo y se ha ido trabajando para poder mejorar y para poder dar la mejor cercanía a los usuarios dentro del contexto de lo que involucra tener una UCI llena con una patología altamente contagiosa. Por otro lado, también la ansiedad que se genera cuando yo me tengo que hacer un procedimiento y cuando ahora tengo miedo de ir al hospital porque tengo miedo de enfermarme, o lo que se ve todos los días con respecto a lo que son cementerios llenos y los protocolos de atención. Pero prontamente se empezaron a hacer acciones que fueron de la mano de dar aporte desde el punto de vista de lo digital. Por ejemplo, acá en Enrique se hizo una campaña para iPad, que estaban disponibles en las UCI y en las UTI, en las cuales se conectaba a las personas con sus familiares para poder tener este contacto, para poder acercar su familia y su cuidador principal. ¿Qué pasaba con los niños? Para los niños, el adulto que está a cargo de ellos cuando están hospitalizados no es una visita, es un sostén completo a su tratamiento. Y así hemos tenido que avanzar en esto que es un tema ético, que es súper potente, y con un tema que parte, que es la ética digital. ¿Ya? Todo lo que va a involucrar la formación en salud digital con el contexto ético desde lo que son el manejo de redes, el manejo de información que se transmite en forma digital, la conexión, etc. Y por otro lado, cómo humanizábamos la atención del que estaba en la casa, volviendo de quimio, que estaba con vómitos, que estaba con náuseas, que se sentía mal y que su cuidador mantenía la distancia para tratar de cuidarlo, que se complicaba en poder salir, en que le llevaran cosas, etc. Entonces parten estos conceptos muy simples, pero que nos golpearon, porque en esta pandemia hemos tenido que aprender nuevamente mucho con respecto a conocimientos de infectología. Todos los días sale algo nuevo. Antes nos enfermaban los niños, generábamos una tremenda inmunidad, al día siguiente ya no generábamos inmunidad, los niños sí se enfermaban. Entonces el saber de conocimientos todos los días se transforma. El saber hacer todos los días se transforma. Y el saber ser también, porque hay días en los que uno no está bien, días en los que uno no se siente bien, días en los que uno como funcionario también se ve sobrepasado por situaciones, y días en los cuales uno llama a una casa y la persona también está sobrepasada porque hay un montón de cambios en su estructura familiar que influyen en este proceso. Entonces tenemos
Es un monstruo, sí. Entonces tenemos competencias que son... Ya, pero no te asustes, porque si no es un monstruo. Tenemos competencias que son técnicas, ¿ya? ¿Cuántas personas tuvieron que cambiar su día a día? Tuvieron que pasar de ver niños a ver adultos, por ejemplo. ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo hago que el contacto por el teléfono sea lo más amable posible? ¿Cómo recabo el máximo de información? ¿Cómo logro captar el tono emocional en el que está esta persona? ¿Cómo cumplo con la ética de dar la atención que a esa persona le corresponde en ese momento en el contexto digital? ¿Cómo no me olvido de esta parte espiritual? Le pregunto si está angustiado, si tiene miedo a morir. ¿Cómo voy enfrentando esto? Y por último, una competencia que es muy importante en esta región, que es la intercultural. Se fue el monstruo. Y aparece esta herramienta que es muy, muy importante para nosotros, sobre todo los que trabajamos en cuidados paliativos, que no tiene una traducción al español claramente, que es el counseling, que es este concepto del acompañar. Pero esto no es acompañar así como estoy solamente contigo. A mí la percepción que más me gusta de tener es esta de relación de ayuda, ¿ya? En la cual la OMS dice que es un proceso dinámico de diálogo en los cuales las personas ayudan a otra en una atmósfera de entendimiento mutuo, ¿ya? Yo soy un ayudador, que también puedo llegar a ser ayudado, y estoy con un otro que es igual a mí, ¿ya? Esto no es psicoterapia, ¿ya? No tiene elementos psicológicos, pero no es psicoterapia, y se basa en un diálogo, ya en una conversación en la cual se genera y se busca que las personas crezcan juntas. Y esto ha relevado una significación muy importante con respecto a que tenemos muchas personas que han requerido de este proceso de acompañamiento, y ahí la imagen muestra una oreja gigante, porque sobre todo nosotros en salud estamos muy entrenados para dar indicaciones. Tiene vómitos, haga esto. Le duele algo, tome esto. Pero muchas veces en este contexto las personas han tenido que hablar, y nosotros necesitamos una oreja gigantesca para poder poner atención a que tienen miedo, a que tienen susto, a que tienen rabia, a que están enojados por cómo se dan ciertas cosas, a que tienen mucho miedo porque tienen un enfermo grave y no saben qué es lo que va a pasar con él y no son capaces de manejarlo. Hay personas que tienen las herramientas, hay personas que manejan, por ejemplo, un duelo porque logran entender que es parte de nuestra vida morir, y la pérdida, aunque sea dolorosa, es parte de. Pero para muchas personas, incluso nosotros que estamos en cuidados paliativos, nos encontramos con personas que están al final de su vida y su familia no logra asumir la muerte, ¿ya? Lo cual es un factor muy, muy potente, y me gusta mucho esta referencia que hace Carl Rogers con respecto a que la relación de ayuda es en la cual se hace surgir de ambas partes, tanto del que escucha como del que entrega la información, la mejor apreciación y la expresión de recursos del individuo. Cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de un ayudado y de un ayudante. Hablamos de un ayudado que sufre una situación en la cual él se siente amenazado. Ya, en nuestro caso son usuarios con cáncer que tienen un mal diagnóstico, con una familia como base, y sumamos la situación de la pandemia. Pero también podríamos tener una persona que está en una etapa final de vida, o podemos tener un hijo o una hija que de verdad siente que no es capaz de manejar que su padre o su madre se va a morir. Y tenemos este ayudante que en el fondo es el que escucha y que va a orientar a este ayudado para que éste encuentre la mejor solución posible a su problema. ¿Ya? No podemos hacer que esta persona cambie su realidad. ¿Se va a morir su familiar? Sí, pero sí podemos y tratamos bajo todos los medios de encontrar todas las herramientas para que esa persona asuma este proceso de la forma más saludable dentro de la normalidad que lo permita. Y también este acompañante es capaz de identificar cuando ese momento está escapando
y tiene una orientación más patológica y requiere una ayuda que ya puede ser médica o psicológica, porque su duelo o su proceso requiere de otra intervención. Cuando hablamos de relación de ayuda, podríamos hablar de quiénes se benefician. El cáncer ha sido un tema muy potente y se partió estudiando la relación del paciente oncológico que se enfermaba y hasta el momento un 3% del paciente con COVID tiene cáncer. Un número bastante bajo, yo creo que esto después se va a estudiar. A lo mejor se han guardado mucho, es un paciente que ya por su fragilidad sabe que el contacto con otros lo puede enfermar, entonces se ha resguardado mucho. Pero, ¿quiénes se benefician de la relación de ayuda? Muchas personas, ¿ya? Las que están viviendo una dificultad, el perder el trabajo es una situación muy compleja, el no tener las herramientas para poder apoyar económicamente en tu casa. Los que están con sufrimiento, se murió mi papá y yo me avisaron y se tuvo que enterrar el mismo día y yo no pude participar, no pude tener ningún rito con él y eso me está afectando. Y obviamente en la expresión de sentimientos. Y esto se da mucho en el paciente oncológico cuando recibe su diagnóstico y muchas veces ve que su familia está tan mal que él no encuentra la estrategia para poder expresar sus sentimientos porque la persona que es su contención está igual o peor que él. Entonces necesita de un tercero que lo pueda escuchar y muchas veces es eso, escuchar, 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 escuchar. ¿Qué habilidades requerimos para acompañar? En general, las personas que realizamos acompañamiento, en Temuco existe el centro de escucha del Hospital Hernán Enríquez, que tiene convenio con la Universidad Autónoma, porque estudiantes de la carrera de psicología participan como voluntarios y se ha ido abriendo a voluntarios que llevamos harto tiempo en formación, pero esto son habilidades que las puede ir ganando cualquier persona. Lo primero es que tenemos que aprender a escuchar. Y eso es algo que nos falta, porque nosotros somos súper buenos para hablar. Yo hablo mucho, ya siempre he hablado mucho. Este último periodo he aprendido a escuchar muchísimo y eso me ha hecho bien porque también me he aprendido a escuchar a mí. Y el hecho de poder escuchar a alguien genera que en esa persona sienta que es importante. Eso es muy importante. El tener una respuesta empática. Yo creo que después de esta pandemia yo puedo decir que soy empática, haciendo un análisis muy duro de mí. Podría decir que antes simpatizaba con ciertas experiencias, pero el nivel de empatía no lo había logrado desarrollar, porque es un trabajo muy potente y uno siente que se pone en el pellejo del otro, pero en realidad hasta que no te toca no te pasa. Y eso hay que trabajarlo. Y eso requiere también de que uno cuente con la contención para poder decir yo no puedo o simplemente esta situación me supera. El ser asertivo, el saber escuchar, el saber intervenir cuando es necesario. Y una de las principales características es que esto me genera personalización, o sea, la persona a la cual yo acompaño siente que yo estoy plena para él en esos 30 minutos que dura nuestra conversación, 40 minutos o a veces 5 minutos, porque cuando nos conectamos me dice, ¿sabes qué? Hoy me siento pésimo, no quiero conversar. ¿Podrá ser mañana? Ok, mañana, porque no le puedo imponer una acción. Y un término que nos cuesta a nosotros trabajar, que es el confrontar, porque muchas veces lo llevamos a este hecho de que yo te confronto porque te reto. Y el confrontar involucra que yo, si veo o yo logro determinar que hay una realidad que puede ser peligrosa para la persona, debo decirle que esto no es correcto y que yo tengo que hacer las intervenciones necesarias. Por ejemplo, una ideación suicida, que es algo que es extremo, pero que puede aparecer. Yo no le puedo decir, sí, bueno, qué bueno que te quieras morir. No, ya tengo que encontrar las herramientas para poder darle el apoyo y tengo que presentar que eso no es saludable. Por ende, este concepto de confrontar sin violentar la independencia de la persona es muy importante. Y también uno se encuentra con realidades súper potentes dentro del acompañamiento que es muy variado. Uno puede acompañar, generalmente el acompañamiento se hace mucho en situaciones de duelo y las personas sienten que de verdad se les rompió su vida y eso es muy fuerte. Cuando te dicen se me rompió y no sé cómo voy a seguir, hay que armarse de herramientas.
No. ¿Qué efectos tiene el acompañamiento? Lo primero, reduce la soledad. El acompañamiento se hace organizado, se pacta, se organiza. En estos momentos se está haciendo en forma digital, por telellamada o por llamado telefónico. Antes era presencial, en la universidad existía el espacio, en el hospital existía el espacio, un espacio muy acogedor donde uno tenía los encuentros con las personas programado, media hora, 40 minutos, en el cual se realizaba un plan de intervenciones. Y el término que a mí más me gusta es esto, de estar con una presencia presente, o sea, que la persona a la cual yo estoy acompañando sienta que yo estoy ahí para él, con el corazón en la mano. En esos 30 minutos no estoy pendiente del teléfono, no estoy pendiente de nada más que no sea estar para él. Y que las personas logren expresar lo que sienten. Y en un duelo pasan muchas cosas. Se siente rabia, se siente odio, se siente pena, se siente tristeza. Más encima me dan muchas indicaciones. Muchas veces me dicen, ya, ahora tienes que conocer a alguien. Y yo no quiero. Sí. Se dice rabia, sí. El acompañamiento... Ya, mi amor. El acompañamiento nos permite... Sí, mi amor. Bueno, mi hijo expresa las emociones a través del monstruo de colores, ¿ya? Que es un libro muy bonito para los niños. Entonces, cuando escuchó que yo estaba hablando de expresar emociones, él me estaba diciendo de que cuando uno tiene rabia se pone en rojo, porque este es un dibujo animado, que es muy lindo para los niños, que también hay que trabajarlos. Evita pensamientos no saludables en el dolor. Si se me ha muerto mi compañero de vida y yo siento que de verdad mi vida se rompió, o se ha muerto un hijo que yo siento que mi vida se rompió, ¿cómo encuentro lo normal en eso? O sea, uno dice, no, esto no es normal, esto no debería haber pasado, pero me pasó. Por ende, esta conexión con el otro, antes de la corrección, porque nosotros somos muy buenos para corregir. Sí, nosotros somos muy buenos para corregir, entonces cuando corregimos le decimos, pero ahora te vas a sentir bien, ahora te tienes que bañar, ahora te tienes que... Sí, no, ahora te tienes que pintar, ahora vamos a salir, y la persona a lo mejor no está en esa conexión. Él quiere llorar, y nosotros tendríamos que estar ahí para escucharlo, para acompañarlo, y para observar que sus conductas no sean destructivas. Le asigna valor a la integridad de ser persona. Esta soy yo en este momento y esto soy yo que te respeta como persona en ese momento y obviamente aporta a dar sentido a la vida. Nuevamente, cuando he sentido que mi vida se rompió. Cuando nosotros hablamos del acompañamiento en sí, creo que una de las cosas más importantes en este contexto de pandemia es moverse en la dirección de sentirnos seguros, volver a esta seguridad. Lo primero es que nosotros como agentes de salud tenemos que informar respecto a los cuidados clínicos. ¿Ya? Nosotros lo vamos a visitar, nosotros no lo vamos a visitar, nosotros lo vamos a contactar por teléfono, cuando lleguemos usted tiene que estar con mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se viene ahora en este plan paso a paso y todos los cambios, porque esto es muy dinámico. Debemos promover la calma. Y aquí hay prácticas que son maravillosas para eso y que nos hemos dado cuenta de que quizás están para una élite, ya están... Sí, mi amor. En la cual nosotros, por ejemplo, la meditación, prácticas basadas en las artes. Yo practico biodanza, que se ha ido reformulando en este periodo, pero ese para mí es un grupo de sostén poderosísimo. O sea, son mis compañeros en los cuales he ido teniendo prácticas muy, muy significativas, los que hoy día en la mañana me mandaron un mensaje que te vaya bien, y son personas con las que tú tienes vivencias que son muy potentes y que te ayudan a crecer.
y que necesitamos hacerlas más abiertas para las personas, que no sea un grupo reducido. El meditar es muy significativo, y esto no significa que yo tenga que estar en modo OM todo el día, pero si yo llevo al respirar, si yo llevo a estar presente, y al vivir en mi presente, eso me va a promover la calma. Algo muy importante es el aspecto religioso, en la oración. Las personas se resguardan en Dios. Entonces las personas que tienen una connotación religiosa se resguardan en la oración y pueden sentir la calma y la protección. Por eso es importante saber qué religión profesan las personas o si no profesan ninguna, cómo los podemos apoyar en esa área. Y algo que es muy significativo, que es el apoyo social. O sea, para las personas poder contar con alimentación, poder contar con el bono que le corresponda y que llegue en su momento, es algo muy importante. Yo creo que uno de los dolores más fuertes que hemos tenido nosotros como equipo es llegar a casas donde las personas no tienen para comer, y nos hemos tenido que organizar rápidamente para poder ser un aporte en eso, porque decimos ya, está enfermo, está pobre, está en su casa y más encima no tiene para comer. O sea, es algo que se te caen las lágrimas cuando tú lo ves en una realidad que no lo ves en uno, lo ves en el 90% de las personas con las que tú trabajas. Cultivar relaciones nutritivas. Esto depende de cada uno de nosotros. O sea, hay que saber cortar y hay que saber tener nuestros vínculos y quiénes son nuestro sostén. Y esa relación nutritiva es fundamental. Yo tengo la mía en el trabajo, que es una de mis partners, con la asistente social que trabajo, y cuando estoy enojada cuento hasta 1500 y ella me escucha hasta el 1700, y es saludable para mí, y tengo... Sí, y tengo también mi grupo de contención. Sí, y tengo mi grupo de contención dentro de lo que son mis prácticas diarias, y el grupo de acompañamiento, que cuando he tenido, por ejemplo, situaciones complejas con usuarios, sé que a un teléfono a distancia está esa persona que me va a escuchar, que me acompaña, que a veces ha estado en la oración conmigo, algo tan significativo. Se me viene a la memoria un momento muy particular que me dijo, ¿quieres que oremos? Porque yo estaba tan angustiada que hasta la oración se me olvidó. Y contar con esa relación nutritiva en la cual tú sabes que va a estar ahí y que te va a generar un apoyo incondicional. Promover la autoeficacia. Este concepto del yo puedo en un lenguaje no bélico. Si uno ve las noticias todos los días, es como el paciente luchó. No, no está luchando contra el cáncer, está viviendo con una enfermedad, porque en la lucha está solo, pero cuando él vive hay un equipo, hay una familia, él se siente que está inmerso en un sistema que lo protege y no como el responsable de que si ya me cansé y no puedo más, soy yo el culpable. Estamos inmersos en un lenguaje muy bélico con respecto a la enfermedad oncológica, que genera una energía bastante negativa. Fortalecer la esperanza, las prácticas espirituales, aquí esto es para todos. Hay que hacer el análisis de cuál es la que tiene cada uno de ustedes, cultivar la gratitud, el ser agradecido de lo que nosotros tenemos. Tenemos una casa, tenemos salud, el reconocer los valores personales y por lo menos para mí ha sido muy significativo los de la comunidad. Aquí está parte de lo que son nuestro trabajo. El Hospital Hernán Enríquez ha desarrollado en el centro de escucha un elemento muy importante. En la imagen de arriba, esta fue una de las primeras reuniones por Zoom, en el cual dijimos, ya, aquí tenemos que hacer algo, tenemos que abrirnos, los que ya estábamos trabajando, los que estábamos relativamente capacitados, porque uno siempre se está capacitando, siempre está aprendiendo, siempre se está enfrentando a desafíos nuevos. Empecemos a ver cómo podemos apoyar a las personas que estaban hospitalizadas por COVID y los que hemos tenido acceso, por ejemplo, en mi caso, generalmente el apoyo es más a usuarios oncológicos. Nos fuimos a la televisión, a las redes, ha salido en la prensa, y aquí hay una imagen de una persona que para mí es muy significativa, se llama Valentín Rodil. Es un hombre, un español, que cuando empezó esta pandemia se conectó con nosotros, estaba saliendo del COVID, y nos contó cómo estaba su experiencia de cuidado cuando en España estaba la escoba.
cuando él decía de que los hospitales estaban tan llenos que en realidad si te enfermabas esperabas que se te pasara en tu casa porque sabías que no iban a tener cómo atenderte. Esto era a principios de marzo y nosotros decíamos, espero no estar así. Y llegamos a un momento en el que estuvimos muy, muy complejos con respecto a nuestra situación sanitaria. Y una de las cosas que a él le agradezco es que es que hemos aprendido, o yo he tratado de aprender y de llevar esto de los nudos y el trabajo de los nudos de nuestra vida. O sea, todos nosotros tenemos una cantidad de nudos tremendas desde la infancia y que a veces los dejamos bien apretados y no nos permite crecer. El ir aprendiendo a través del acompañamiento también vamos aprendiendo a desarmar nuestros nudos. Y cuando encontramos que las personas tienen nudos, ir dándole las herramientas para que ellos las vayan soltando, porque en realidad cada persona únicamente es capaz él de ir soltando sus propios nudos. Ya vemos, nosotros podemos darle ese apoyo. Y por último, les dejo esta invitación que es de la Unidad de Acompañamiento Espiritual y el Centro de Escucha del Hospital Hernán Enríquez. Son dos unidades que funcionan en el mismo espacio físico. Una tiene esta mirada desde lo que es el acompañamiento netamente espiritual religioso y el Centro de Escucha que está abierto y centrado a funcionarios, a pacientes, a familiares, que busca acompañarlos y darles un sostén emocional, sobre todo en este momento de la crisis. Nosotros podemos decir, estamos decreciendo, tenemos menos casos, pero es algo que nos falta todavía muchísimo, muchísimo camino. No sabemos si vamos a tener rebrotes, no sabemos cómo se viene la mano en este cuadro, y es una instancia que puede permitir a muchas personas el trabajar. Está centrado en un trabajo que está liderado por un equipo del hospital con voluntarios que están capacitados. Ahora se está capacitando un nuevo equipo de voluntarios porque cada uno de nosotros trabaja con uno o con dos personas en acompañamiento y un sistema que obviamente es gratuito, que tiene esta mirada y esta necesidad de poder acompañar al otro desde un otro. O sea, nosotros, ahí yo no soy Oriana Vergara enfermera, yo soy Oriana Vergara persona que te va a acompañar en este momento en el cual tú necesitas emocionalmente de alguien, y es una instancia que se ha abierto mucho. Yo creo que nunca habíamos tenido tantas personas al unísono en acompañamiento como se ha dado en estos momentos de pandemia. Eso es lo que... No te escuchamos. Parece que se te cortó el audio. Ahí sí. Ahí sí. Gracias Oriana. Ahora sí yo creo que puedes abrir tu cámara. Súper. Ahí sí, estamos. Gracias por tu presentación, por todo lo que nos has compartido hoy. La verdad es que es un tema que es muy difícil de resumir porque es súper complejo. Así es que creo que has podido dar en los puntos más importantes que se pueden considerar el contexto de la pandemia. Me gustaría saber, veo ahí que está Marisol, que se ve en cámara. Hola Marisol. Quisiera saber si hay personas, porque no hubo mayores intervenciones durante la presentación. Quisiera saber si alguien quiere realizar alguna consulta, compartir alguna experiencia. Marisol, ¿tú quisieras compartir algo, hacer una pregunta? Tienes que abrir tu micrófono. Ahí sí. Hola. Hola, Oriana, te dejo ahí con Marisol. Hola, Oriana. Hola, Marisol. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, un gusto de escucharte y poder participar de tu hermosa, sensible presentación. Los que trabajamos en el tema de salud y de contención podemos entender tranquilamente lo que tú has expuesto, pero además que lejos estamos todavía nosotros como la sociedad civil de poder tomar en cuenta toda tu exposición.
agradecer profundamente la invitación. Me gustaría si nos pudieses compartir tu PTT para poder masificarlo dentro de las demás personas, porque realmente es tan sencillo, pero profundo a la vez. Todos los puntos que tú trataste lo hemos leído alguna vez, lo hemos escuchado, lo hemos quizás palpado, vivido en una pequeñez, pero como tú lo expusiste, será una gran herramienta para poder compartir y tratar de hacerlo vida. Como siempre, Oriana, tú seca, otra palabra no te puedo decir, felicitarte y agradecer a Dios porque existen personas como tú, porque sin duda tu trabajo que haces en situ con las personas, aparte de profesionalismo, eres una persona que tú dijiste muy claro que aprendiste a empatizar. Mentira, tú has empatizado toda la vida. Así que eso, agradecer y nada, aquí trabajamos todos juntos para una mejor salud y crecer todos juntos para poder hacer una mejor entrega. A ver, bueno, agradecida. Yo creo que, el PTT es abierto para todos, ya yo no, es información que uno recopila de todos lados. Yo siempre he sido una entregada a estas cosas, o sea, a mí donde me pidan que vaya, yo parto, ¿ya? Es increíble también como a nosotros nos cuesta mucho poder abrir estos temas, porque estamos muchas veces tan centrados en el dato, en el rendimiento. ¿Cuántos va a haber? ¿Cuántos va a ser? Bueno, con la Marisol hemos participado en cosas de la sociedad civil y yo siempre les digo, para mí ha sido un drama poder ir, o sea, tengo que pedir tardes administrativas, que son cosas en las cuales, porque tengo que justificar tanto por qué voy a ir a ese lado, porque es importante que se trabaje este tema, que al final me enojo y pido la tarde o pido un día de vacaciones y parto. Pero es porque estamos todavía en salud muy centrados en el dato y esperemos que esta instancia de pandemia sea la que nos abra a que las personas de verdad no tan solo tienen una necesidad desde el punto de vista de que están enfermos físicamente. Nosotros tenemos necesidades que son desde el punto de vista del acompañamiento terriblemente sensibles. De partida, el tema de la muerte es un tema tabú, ¿ya? O sea, no, yo creo que de los que están presentes, si hacen el análisis de cuánto han conversado en su casa, ¿cómo lo harían si es que se murieran mañana? Ya del hecho de sentirlo, de pensarlo, ya esto les genera una ansiedad o una angustia. Por ende, son temas en los cuales hay que trabajar. Nosotros el año pasado empezamos a hacer conversatorios como cafés de la muerte, ¿ya? Empezamos a trabajar con los internos de enfermería de nuestra unidad y fue como, qué raro trabajar este tema, y salieron cosas muy potentes. Por ejemplo, la Bárbara, que es docente, nos pasó con estudiantes que les tocó ver la primera vez que se moría alguien en una práctica y nadie los contuvo. Nadie le preguntó a esa persona si estaba bien, si es que alguien se había muerto en su familia, si es que había sido una experiencia que él pudiese manejar. Y en la sociedad civil también nos falta, porque muchas veces las personas se enferman y se mueren, y bueno, se murió nomás, pues si era viejito, pero es que el viejito no era solamente viejito, sino que tenía un contexto, tenía una hija que a lo mejor era regalona, tenía una señora que quedó sola. Entonces, este tema de la vida y la muerte son cosas que las tenemos tan estructuradas. Nosotros nos alegramos cuando nace alguien, pero tenemos que aprender a trabajar lo que es el morir, y eso nos falta. Ya nos falta muchísimo. Yo le agradezco, por ejemplo, a mi grupo de contención. El año pasado tuve una experiencia que fue maravillosa, en la cual trabajé con una persona tan seca que me dijo, ¿tú quieres sentir lo que es morir? Y obviamente en un contexto formativo potentísimo, en el cual estaban las personas que a mí me sostenían y que yo sabía que me iban a apoyar en ese momento, fue una sensación súper potente, porque tú viajas en tu imaginario y es como que se cierran las luces y de un momento tú despiertas en un espacio muy trabajado, muy contenido, y tú sientes que ya ellos te miran distinto porque tú no estás en este plano. Pero hay que tener cojones para hacerlo y hay que contar con un grupo que sea muy potente, que te contenga y que tú dices, chuta, ¿cómo se siente el otro? Y cómo se siente el que está acompañando, y que a veces las personas piensan que tenemos que hacer,
pongámosle suero, hagamos esto, démosle algo, pero perdemos ese tiempo en el abrazar, en el contener, en el estar, y sentimos que eso no es relevante. Y yo creo, sinceramente, y soy una convencida, que el día que yo me esté muriendo, yo no sé si voy a querer que me pongan un suero, pero sí voy a querer que estén las personas significativas para mí ahí, conmigo, para que yo esté bien. Y lo otro son los permisos, ¿ya? El darle permiso a la persona para que parta, que eso es muy significativo, porque a veces lo queremos porque yo no quiero estar solo. ¿Cómo se va a morir si es mi papá? ¿Cómo se va a morir si es mi mamá? Pero esta persona quiere descansar, y a veces nos dicen, yo quiero puro descansar y no puedo porque no le hemos dado los permisos. Pero es porque el tema de la muerte no se trabaja, no se hace abierto, no se hace normal. Entonces, y después todos intervenimos en el que está en duelo. Entonces, ya, pero ahora vamos a salir, ahora tenemos que estar bien, y no le damos sus tiempos para que la persona se exprese y tenga pena y tenga rabia y lo viva con normalidad. Entonces, creo que es muy, muy importante. Así es, así es. Tenemos a Alejandra, levantó la mano. Dale nomás, Alejandra. ¿Quieres hacer alguna consulta? Al parecer, no. Bueno, por mientras que estabas hablando, Flor, han llegado hartos mensajes por el chat, agradeciendo tu presentación, una presentación humana, emocional, todos muy agradecidos. Te manda saludos una compañera de diplomado de acompañamiento, Rocío Nova. ¡Ay, qué lindo! Flor también te envía saludos. Alejandra quería decir, si no me escuchan, quiero decir que necesitamos los PPT y si tienen la guía MinSal de duelo. Mira, yo tengo los correos electrónicos de todas las personas que se inscribieron, así es que no es problema para mí que Oriana, o darle yo a Oriana los correos, o que ella me entregue el material y yo a su vez se los envío. Ya, así que no hay problema en eso. Jorge Hernán Umázábal, no sé si lo dije bien. ¿Quieres hacer alguna consulta? Hola, sí, buenas tardes. Hola. ¿Es necesario que ponga la cámara? Como tú prefieras, siempre en un conversatorio es mejor ver a las personas. Bueno, fíjate, soy yo. Yeah. Hola. Bueno, muy interesante la charla. Y quería hacer una consulta y bueno, primero compartir una experiencia que yo tuve relacionada con el cáncer. Y sobre todo destacar un punto muy importante que la señorita Oriana decía. Yo hace aproximadamente 2 años, en el 2017, mi madre falleció de cáncer en el Instituto López Pérez, de un cáncer fulminante. Bueno, a todo esto yo soy estudiante de kinesiología. Y ahí pude ver el rol del kinesiólogo en cuanto a todo lo que era el área paliativa. No conocía mucho lo que era como el rol, lo que hacía en cuanto a poder llevar de cierta forma, es como un poco crudo, por así decirlo, pero llevar a una muerte más liviana, menos dolorosa en cuanto a eso. Pero me llamó mucho la atención y fue como una de las cosas inspiradoras también de que me ayudó a seguir, por así decirlo, estudiando. Porque aparte yo soy hijo único y era como mi sostén, por así decirlo, mi madre. Entonces, lo que decía la señorita Ariana, eso de conversar la muerte, es cierto. Yo con ella sí tuve la oportunidad de poder conversar eso.
Y muchas veces de que uno, obviamente como hijo, como familiar, es egoísta. Como que quiere tener al familiar de alguna otra forma, como sea vivo, ya sea entubado, ya sea con oxígeno, pero que esté. Pero nunca piensa en la otra persona, en la decisión de la otra persona. Y uno de los grandes miedos de mi mamá era morir ahogada. Y finalmente ese era el diagnóstico de ella. Era por lo que ella iba a fallecer. Entonces, en una de las conversaciones que tuvimos con la doctora que la estaba tratando, fue que le podían hacer una sedación paliativa. Creo que además deben comprender lo que es la sedación paliativa, que era para que se fuera más tranquila y en un estado, la iban a someter a un estado así como de sopor, en el cual iba a seguir respirando, pero ya no iba a abrir los ojos, ya no iba a tener contacto con el medio. Entonces lo conversamos entre los dos, me refiero en vivo, en vida los dos, y yo le pregunté, ¿es tu decisión de someterte a esto? Porque si es, yo no tengo ningún problema en firmarlo, porque no es mi idea de que pasen los últimos días o los últimos momentos, y menos que muriera de la forma que ella menos quería, que era morir ahogada, que era de hecho uno de sus traumas. Y ella siempre me decía, nunca quiero morir ahogada, o sea, se refería a ahogada en el sentido de que no sé, pues la estrangularon o ahogada, me refiero, no sabía nadar, por ejemplo, cosas así. Entonces, como decía, trabajar eso, hablarlo con la persona y a veces conversarlo a pesar, por muy duro que suene y por muy frío, es súper liberador, y libera también de mucha, por así decirlo, después de culpa, de muchos sentimientos que uno puede sentir después. Entonces, bueno, lo comparto en ese sentido, y a la vez también preguntarle a la señorita Ariana si es que ella tiene algo para después poder, si es que tiene algún mail para poder, si es que ella pudiera enviarme, porque igual me interesó el tema de oncológico, pero en el tema de seguir tratando a los familiares, porque igual conozco a muchas personas con temas de cáncer. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí, no sé si me explico más o menos. A ver, bueno, lo primero, la muerte es normal, ¿ya? Debería ser algo esperado dentro de nuestra vida. Nosotros hacemos que el contexto, pero como va ligado a sentimientos, se muera alguien que para nosotros es significativo, ¿ya? El hecho de conversarlo nos da una posibilidad que se llaman voluntades anticipadas. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto plenamente con lo de tu mamá. O sea, yo ahogada, por favor, no. Y es algo que yo lo he conversado. O sea, a mí me sedan o me sedan, porque yo, paliativista, ahogada, no me muero. Ha sido un tema muy potente, porque eso implicó, por ejemplo, que compráramos un terreno en el cementerio, porque era un tema que no, ¿cómo lo vamos? No, o sea, yo incluso quiero quedar aquí porque este tiene la vista que yo quiero para cuando yo no esté. Y por ejemplo, en mi caso, yo igual que tú soy hija única, y con mi mamá lo conversamos, o sea, el día que ella no esté, yo no voy a estar con la energía para estar haciendo trámites, voy a estar con la pena de que ella se fue, por ende tengo que tener estas cosas vistas y listas, y eso es normal, pero no es,
claro, uno lo vive en el contexto de que cuando uno está enfermo, lo tiene que hacer sí o sí. Lo ideal sería que todas las familias lo trabajaran y lo vieran como un medio en el cual yo puedo expresar mis voluntades. Eso se llama voluntades anticipadas. O sea, ¿sabes qué? A mí me gustaría que si se da la opción, me sedaran. A mí me gustaría que viniera un cura. A mí me gustaría un pastor. A mí me gustaría que se hiciera tal misa en tal lugar. Por ejemplo, en mi caso, yo no quiero misa, ¿ya? Y no quiero flores. Y siempre lo digo porque no me gustan las flores, por ende, no quiero. Y espero que las personas que me conocen vayan y me lleven un globito o lleven alguna cosita y me acompañen, pero no quiero esas cosas, pero eso yo lo tengo que expresar. Y el acompañamiento en duelo, bueno, está ahí en la presentación que va a ir, está el número de contacto en el cual tú puedes, te va a recepcionar por número de teléfono en el correo electrónico y se derivan a las familias a la persona que haga el acompañamiento y se les pregunta si el acompañamiento tiene una necesidad espiritual religiosa o es una necesidad desde el punto de vista emocional. Y ahí se hace la derivación a los voluntarios que están preparados para esas áreas de trabajo. Así que eso está ahí abierto. En promedio el acompañamiento puede ser desde 2 a 3 sesiones, que es lo mínimo que hemos tenido, hasta 8 meses, ¿ya? Que es lo máximo, no se hace perpetuo en el tiempo, porque como lo que busca es que la persona encuentre las herramientas para seguir con su vida en esta nueva normalidad. Esta sí que es una nueva normalidad. Después de una partida existe una nueva normalidad en la que tú sigues siendo hijo de, pero esa persona ya no está en otro plano, pero nunca va a dejar de ser tu mamá. ¿Ya? La presencia física es la que no está, pero está su integridad de madre y lo más probable es que ella siga siendo significativa para tu vida, para toda la vida. ¿Ya? Y eso nos pasa a todos. Lo que pasa es que el apego físico es tan potente porque cuando no nos ha tocado solamente sentimos de que estamos ahí con la parte física, pero él está ahí siempre. Así que ahí está la información que va a ir en el PTT, donde se puede hacer el contacto sin ningún problema. Tristeza, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por habernos contado tu vivencia. Y bueno, ya el nexo está hecho, así que eso es lo importante. Aprovecho de recordar que a través del chat compartí el link de la encuesta de satisfacción para que por favor la puedan responder y así poder tener las impresiones acerca del taller que hemos tenido hoy. No sé si hay alguien más que quiera participar o realizar alguna consulta para poder ir cerrando el taller, ya que igual estamos un poco pasaditos en el tiempo y no quiero... Yo sé que hay personas que están dentro de su trabajo incluso conectándose, así es que para poder ver cómo vamos con eso. Al parecer no hay más consultas. Esteban Vega nos dice muchas gracias. En realidad, en general, bueno, por eso que siempre cuando hacíamos esta invitación dábamos la opción de que las personas eligieran en qué taller querían estar y no por defecto que estén en todo. Ah, mira, ahí levantó la mano Mabel. Mabel, háblanos. Espera, ahí. Hola a todas. Hoy, hola, Oriana. Me siento rara al estar participando como paciente, pero mi experiencia que yo estaba en conversaciones con Oriana estos días porque le quise compartir porque me imagino que es una experiencia que también va muy de la mano con el contexto que estamos viviendo con el tema de la pandemia. A mí me diagnosticaron hace poco, en junio, un cáncer de mama y debo confesar que dentro de todos los tipos de cáncer que hay, creo que es dentro de los más benignos, que tiene tratamiento, pero lo que más me ha tenido angustiada, de hecho, mira, mientras estaban durante la presentación, me llamaron del Comité Oncológico. Quizá una de las cosas que yo creo que en algún momento, no sé si lo voy a sugerir al médico, al equipo con el que me toque contactarme, y que me llama mucho la atención, es la poca coordinación, siento yo, y la poca información que se le entrega al paciente cuando te dan este diagnóstico. En el caso mío, yo hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de conversar quizás con algún equipo. Bueno, todo se hace por teléfono, se entiende también por todo este tema que está pasando, pero
muchas dudas no son resueltas, te dicen una cosa, después te dicen otra. Mira, ahora me acaban de decir, por ejemplo, que tengo que empezar radioterapia, que lo más probable es que voy a tener que seguir con licencia, cuando yo en mi trabajo había dicho que volvía la próxima semana, y me dicen que lo más probable es que voy a tener que ir a Valdivia. El médico la semana pasada me dijo que no, que era acá en Temuco. Ahora me llama la matrona me dice que me va a llamar la asistente social, entonces eso te genera mucha angustia porque no hay nada claro. Y si te dejan con el diagnóstico, es como dando vueltas. Bueno, los canales de comunicación yo creo que siempre han sido una de las cosas en las cuales más tenemos que trabajar, ¿ya? Piensa que nosotros en cuidados paliativos nos ingresan pacientes que no saben por qué llegamos nosotros a su casa, ¿ya? Entonces, cada vez ha sido menos, pero todavía hay pacientes que no saben o la familia no les quiere decir y llegamos nosotros y es como, wow, tenemos que rearmarnos como equipo en la intervención. Creo que ahí, bueno, yo no soy del equipo de ONCO, pero es muy importante de lo que es el tener una comunicación efectiva, sobre todo en algo que es tan sensible, donde yo lo que necesito son certezas. Y esa certeza muchas veces no, dentro de la variabilidad del diagnóstico también está la variabilidad del tratamiento y la variabilidad de las opciones que se están dando en estos momentos por muchas cosas de la pandemia, que en general se abren cupos, al día siguiente hay más casos, se tienen que cerrar, entonces eso es complejo. Por lo menos nosotros como paliativos, ¿cuál ha sido nuestra postura? Siempre ha sido tratar de llegar lo antes posible con los usuarios. Conocerlos incluso desde que están, ahora tenemos varios que están en quimio, no era una realidad que se diera antes, entonces cuando llegábamos realmente teníamos a veces muy poco tiempo para poder intervenir porque ya estaban en fase terminal. Eso ha ido mejorando, también el irnos conociendo, pero no ha sido algo que parta de la institución propiamente tal, sino que de las personas, el ir haciendo el contacto, el ir haciendo las vinculaciones, porque es necesario, era necesario para nosotros saber quién estaba al otro lado, pero también era necesario para poder darle una respuesta al usuario y para que no se sienta solo en una nebulosa en la cual hay tantas dudas, porque esto no es lo mismo que tener una fractura. Yo espero que el sistema siga mejorando en ese sentido y que las decisiones se vayan aunando en la medida de que los procesos se vayan normalizando. Es necesario para estar bien, en realidad. Así es, Oriana. Gracias. Gracias a ti, Mabel, por compartir lo que te está sucediendo. También hemos conversado nosotras al respecto y bueno, ya sabes que aunque sea a distancia, tienes el apoyo de todas las personas que trabajamos en esta área para poder ayudarte en lo que se pueda. ¿Ya? De hecho, chiquilla, quiero aprovechar solamente, mira, tienes razón, contigo conversamos, darte las gracias a ti, Oriana, a ti y a Oriana, las dos, porque como dices tú, yo no sé si a otros les pasará lo mismo, pero en esta nebulosa, en este montón de sentimientos que se te vienen encima después de un diagnóstico así, la verdad, claro que tú empiezas a mirar para todos lados y con quién me comunico, con quién converso, con quién puedo resolver algunas dudas. Y a veces, claro, no encuentras ese apoyo quizás en los equipos más cercanos que tú esperarías. O sea, me refiero al médico, el médico que te operó, la matrona, las personas que estuvieron en esa primera instancia, sin que no lo encuentras en otras personas, como en el caso de lo que me pasó con ustedes, así que yo les agradezco mucho, chiquilla, y la Oriana tiene razón. Yo creo que hay harto trabajo que hacer en los sistemas y fortaleciendo y reparando algunas cosas. Claramente es así. Yo creo que con la Ariana compartimos de que aquí, al menos en el medio local, todavía estamos como bien en pañales, por decirlo de alguna forma. Los profesionales que nos dedicamos a esta área somos pocos, en el sentido de que tengamos preparación específica, y de a poco nos estamos conociendo entre nosotros también, dadas algunas instancias
que se han realizado. Por ejemplo, a través de ARCA nosotros nos pudimos conocer cuando hicimos una presentación en la U, etcétera, y esto nos ha ido ayudando para ir conociéndonos también como equipo y para entre nosotros ir diciendo, oye, pucha, si estáis con este problema, anda, habla con tal persona, te doy el contacto. Y así, bueno, se van formando los equipos y se van formando las redes, ¿ya? Si las redes no vienen desde arriba armadas, entonces tenemos que armarlos entre nosotros, ¿ya? Y eso es lo importante y eso es lo que también hemos buscado con estos ciclos de conversatorio, que también los pacientes, sus familias, vengan no solamente a escuchar un material educativo, sino que también vean esta instancia para poder saber dónde y con quiénes pueden a lo mejor contactarse para clarificar una duda, para saber qué redes de apoyo existen, etcétera. ¿Ya? Así que eso es lo fundamental, y a quienes han estado en esta y en los talleres anteriores les pedimos por favor que nos ayuden a seguir dándole difusión a estas actividades, porque la próxima semana, por ejemplo, vamos a tener a la doctora Paula Carrasco, que ella es oncóloga radioterapeuta de la clínica alemana, y ella nos va a venir a hablar justamente de la radioterapia desde el punto de vista de no solo los efectos esperados o efectos beneficiosos para poder atacar el cáncer, sino que también todos los efectos secundarios que están relacionados con la radioterapia como una terapia oncológica, y cuáles son también los consejos que se le deben dar a los pacientes o que deben los pacientes saber, tanto para prepararse para la radioterapia como para después de la radioterapia. Ya que muchas veces eso es lo que falta, muchas veces, el consejo, el saber qué es lo que tiene que hacer. Yo al menos siempre me pasa, no sé a ti, Oriana, que muchas veces la gente dice, no, es que no tenía idea, nadie me dijo, y ahí es cuando nos encontramos de repente con algunas problemáticas. Sí, bueno, si nosotros mejoramos los canales de comunicación, se hace todo mucho más óptimo, ¿ya? Es más, los usuarios deberían conocer, teniendo su diagnóstico, quién va a ser su equipo paliativista, si va a ser el hospital, si vamos a ser nosotros, que se realizara una entrega, ¿ya? Lo mismo, el conocer al usuario porque esto ha cambiado muchísimo. Cuando empezó paliativo no teníamos mucho. Bueno, ahora estamos pobres, pero ya tenemos muchas más herramientas, en las cuales también ha evolucionado mucho el procedimiento de tener usuarios que transitan, que están en paliativos, pero también van a quimio, que van a radioterapia, que están en hormonoterapia, que se hacen exámenes. Antes era nada, o sea, ahora si tiene neumonía se tiene que tratar porque tiene un cáncer, pero no se va a morir de una neumonía. Si lo operaron tiene que llegar, o sea, supieran ustedes el déficit que hay de la parte kinésica, o sea, llegan en un nivel músculo esquelético menos que cero, porque alguien les dijo en un principio del tiempo, usted no puede hacer nada de ejercicio, y el pobre hombre no agarra ni un kilo de papa, y resulta que eso tiene un impacto tan prevalente para todo, o sea, influye hasta el momento en el que él se va a morir, cómo va a ser su calidad de partida cuando la musculatura, cuando la parte esquelética falla. Entonces, nos hemos quedado en eso porque nos falta, y creo que nos falta, uno, volver a activar en la medida de lo posible lo que es el trabajo con la comunidad civil, y que todos los que están relacionados con la parte oncológica tengan puntos de encuentro, y la academia. O sea, la academia se tiene que meter porque los avances en estas cosas no parten solo de la clínica, la academia es la base, o sea, las universidades son la base para que el conocimiento fluya y para que los equipos se vayan actualizando. Nosotros no nos vamos actualizando porque vamos aprendiendo entre nosotros nos vamos actualizando porque tenemos la opción del curso X que se da en tal lado y que generalmente es la academia la que lo va brindando. Entonces ahí tenemos que mejorar esos procesos, y la salud se acoge en eso, se acoge en el que solamente nos estamos apoyando en salud y nos falta los agentes sociales, nos falta la academia, y formar esta cúspide en la cual los más fortalecidos van a ser los usuarios. Así es, así es. Bueno, cerrando, veo que Paola me dice que necesita el link para inscribirse. Ya, te lo busco inmediatamente. Y había una asistente, Alicia López, que no pudo escribir, quería escribirte y no pudo, y me escribió un correo, me dice, solo quiero enviar un saludo a Oriana, seca como siempre, un honor trabajar junto a ella, ya son 15 años como paliativistas, es la mejor como profesional y persona. Alicia López.
Ay, Ella mira es, qué lindo. ella es mi partner, ahí yo despotrico cuando estoy enojada, porque uno se enoja, ¿sí? Con ella cuento cada 2000 y después se me pasa y seguimos. Eso es importante, tener esa contención. Uno Claro. tiene que tener un partner para los días que son, porque nosotros igual tenemos días buenos, días malos, veces en las que lo que nos programamos no nos resulta, en la que hemos tenido personas que se van y no hemos podido intervenir, usuarios que terminan enojados con nosotros porque no hemos llegado o no hemos hecho la intervención que ellos sienten que deberíamos tener, y uno tiene que tener su red de contención dentro de su equipo y externa también. Eso es algo, el autocuidado de los equipos es algo que adolece mucho. Se le ha dejado como ya, el psicólogo del equipo, no, el psicólogo del equipo no nos puede autocuidar o no nos puede contener a nosotros porque él es parte del equipo. Entonces ahí uno va buscando sus redes, sus nodos. Yo tengo una fantástica que para mí es maravillosa porque yo creo que me han visto así en el hoyo más profundo y me han acompañado también a salir. Y uno tiene que tener esa instancia también de quién lo acompaña, porque si no terminamos todos enfermos. O sea, tienen que pensar que todos nuestros usuarios fallecen. O sea, esa es la pega de un paliativista. Nuestra pega no es, nosotros no recuperamos a los pacientes, pero sí le recuperamos su calidad de vida y que las personas tengan su mejor partida. Pero para eso también nosotros no podemos deprimirnos con la pega y tenemos que tener esas redes. El sistema no nos las entrega y tenemos que irlas trabajando entre nosotros, porque si no nos enfermaríamos. Como dice la Alicia, llevamos 15 años en los cuales uno va avanzando, creciendo harto, y por lo menos para mí tengo ese grupo de contención y la parte de la academia que ha sido fundamental. Y hay que tirar la academia regional, ¿ya? Porque aquí se hacen muy buenas cosas. Nosotros estamos a un nivel muy bueno. O sea, piensen que, por ejemplo, lo que se hace en el centro de escucha de Temuco está con reconocimiento incluso internacional. Ya los que hemos tenido la opción de tener pasantías fuera, está muy bien reconocido nuestro trabajo. No es Santiago, es Temuco. Pero nos falta eso, nos falta ir generando estos espacios también que se hagan masivos para la comunidad, porque a todos se nos va a morir alguien. Entonces esto es importante y significativo también para todos, no necesariamente porque tengo un cáncer, ¿ya? Pero hay personas para las cuales las pérdidas son muy difíciles de manejar y necesitan esa manita. Ok. Ya, pues, quiero agradecer a todos los asistentes, quiero agradecer a Oriana por su disposición, porque cuando la he necesitado siempre he estado. Así es que espero que todos estos lazos y estas redes que estamos formando sigan dando sus frutos, tanto en tiempos de COVID como en tiempos sin COVID, esperamos, ¿cierto? Y que gracias a que tenemos esta instancia también de la comunicación virtual, hemos podido también generar esto y a lo mejor incluso es más cómodo para todos porque estamos desde nuestra casita, tranquilitos, ya pudiendo escuchar y participar. Para quien me preguntaba por el link, le acabo de compartir el link para la inscripción para el próximo taller, que es de radioterapia con la doctora Carrasco. Y después la semana subsiguiente tenemos a Marisol, que la vemos ahí en pantalla, que es la presidenta de la Agrupación Regional de Cáncer en la Araucanía, y que nos va a hablar desde las agrupaciones de la sociedad civil, cómo han ido enfrentando el cáncer en esta realidad de pandemia. ¿Ya? Nada más, pues agradecer y decirles hasta pronto. Espero que tengan una excelente semana. Cariños a todos. Chao, chao. 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 Chao, gracias. A ti, chao. Súper.